de Isaac y de Jacob. Eso era muy significativo porque el pacto con Abraham fue un pacto incondicional y de gracia. La hermana estaba leyendo y hablaba cómo Dios se bajaba a la estatura de Abraham. Porque si Abraham no tenía hijo, era imposible que Dios pudiese realmente cumplir su promesa. Pero Dios, vemos como había jurado a Abraham, y dice también en Hebreos que buscando uno mayor no encontró, y juró por sí mismo, dice. Y también dice en otra parte, no se arrepintió. Y bueno, así se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios que no había cambiado. El pueblo estaba en esclavitud. El pueblo estaba allí siendo oprimido por Faraón. Pero este Dios era el mismo Dios que había sacado afuera y le había hecho la promesa a Abraham. Y esto era muy importante, porque conforme a lo que Él es, bueno, conforme a lo que Dios es, Él obrará. Él no iba a obrar conforme a lo que Israel era. Él no iba a obrar conforme a lo que veía en el pueblo de Dios, porque el pueblo estaba en Egipto y estaba bajo esclavitud. Sin embargo, vemos que Dios dice, yo soy. Cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, ¿quién me manda? Cuando me preguntaren, le dice, yo soy. Ese yo soy era el que los iba a sacar, el yo soy, el que no cambia, el que permanece para siempre, el que cuando hace una promesa la cumple. Y bueno, sus promesas son todas de pura gracia, todas son de gracia y todas son de cumplimiento efectivo por la fe. Nuestra parte es creer, lo único que podemos hacer es creer, aunque este pueblo estaba ahí, avergonzado. Sin embargo, vemos que Dios iba a pelear por su pueblo. Así muchas veces nosotros muchas veces nos olvidamos de lo que somos. Nos olvidamos de la elección de Dios sobre nosotros. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y Dios nos ha escogido en Cristo, a través de Él. En Él somos merecedores de toda la bendición de Dios. Muchas veces todavía estamos preguntándonos, ¿será que Dios me quiere bendecir a mí? ¿Será? Sus promesas son firmes. No importa su estado. Ahora es tiempo de mirar nuestra posición. Nuestra posición en Cristo, la cual Él nos dio como un regalo, que es inalterable, es firme. Él nos presentó delante de Dios indesafiables con su misma justicia. Y hoy queremos compartir un poco de esto. Vamos a ver, Dios quiso ilustrar con la sanidad de Naamán cómo Dios, aunque este pueblo no estaba diciendo lo que Él era, Dios iba a pelear por su gloria. Dios iba a pelear por este pueblo que era un pueblo apóstata, un pueblo que realmente había llenado de ídolos su tierra. Como dice Jeremías, ellos contaminaron la heredad que Dios les había dado, que Dios mismo había escogido. Y en este tiempo reinaba el rey Joram, que era hijo de Acab. Acab fue un rey que realmente hizo muy terribles cosas. Podemos leer en Segunda de Reyes capítulo 3, dice en el versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 3 dice en el versículo 1.
Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Bueno, un tiempo de oscuridad y de apostasía en el pueblo de Dios. Y vemos que Dios está ahí mirando, sus ojos están sobre su pueblo. Vemos que Acab se había casado con Jezabel. Todos un poco debemos conocer la historia de Acab y Jezabel, lo que ellos hicieron. Bueno, esto sucedía en el reino del norte. Como dijimos, Israel estaba dividido en dos. En el reino del sur había quedado el templo de Jerusalén con el sacerdocio, pero en el reino del norte no había quedado nada. Y los que querían bajar a Jerusalén a ofrecer sacrificios eran impedidos primeramente por Jeroboam y después por toda su sucesión de reyes hasta llegar a Joram. Ellos habían abierto sus propios altares, habían hecho un altar a Baal en Betel y otro en Dan, o sea, cosa que Israel no baje y tenga comunión con el verdadero Dios. Y también en el reino del sur, el pueblo se estaba también de a poco cayendo en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la fe. Ellos empezaron ahí a poco alejarse de Dios, porque cuando una asamblea no guarda la unidad, está pronta a desaparecer. Y así pasó con estos dos reinos. Todos reinos fueron cautivos. Uno quedó cautivo en su propia tierra y el otro fue cautivo a Babilonia, 70 años. Y estos dos reinos es muy interesante porque Asiria al reino del norte y Babilonia al reino del sur. Bueno, Babilonia llevó al reino del sur en el año 606 y Asiria llevó cautivo al reino del norte, hermano. Bueno, ¿y qué pasa? Estos dos reinos es muy interesante, porque estos dos reinos nos muestran la provisión enfatizada y la práctica. Porque por un lado Israel tenía el reino. Israel tenía el reino que era de David, y junto con el reino tenía también el sacerdocio. Pero cuando se dividieron, bueno, el reino se dividió también, y la línea de David quedó por un lado. Y se levantó una nueva línea con Jeroboam. Y bueno, esto pasó en la permisión de Dios. Y uno quedó con un culto y el otro quedó con otro culto. Uno enfatizaba que ellos tenían el arca, donde estaba el propiciatorio, donde estaba la sangre. Y todo eso hacía que el reino del sur tenga un poco más de ventaja sobre Israel. Y también el reino del norte enfatizaba que Dios estaba con ellos, aunque ellos no tenían el culto. Bueno, primero fue cautivo el reino del norte. Ellos enfatizaban que Dios estaba con ellos. Todos hablaban de Dios. Y esto es algo muy, muy importante. Nosotros a veces tenemos solamente una profesión. A veces nosotros profesamos muchas cosas. Nosotros tenemos el evangelio de la gracia. De gracia, empezamos en gracia, cuando el Señor nos salva, y terminamos en la gloria. Podemos ganar lo mejor, podemos ganar al Señor Jesucristo como nuestro esposo. Eso es lo que realmente vemos en este tiempo. Vemos la gracia y vemos la gloria. Pero muchas veces nosotros pensamos que solamente entendiendo que la salvación no se pierde, entendiendo las dos creaciones, entendiendo que hay una preparación
bueno, ya tenemos todo, y bueno, en sí es así. Pero necesitamos una revelación individual de este mensaje, para no caer en una profesión, porque toda profesión no nos va a sostener cuando el enemigo se levante. Por eso el apóstol Pablo oraba y dice, para que los ojos sean abiertos, para que esto no sea solamente un conocimiento, porque ya sea que enfaticemos la provisión o enfaticemos la práctica, si no tenemos una revelación de este mensaje enfatiza a Cristo en nosotros. Esa es una revelación que nosotros tomamos muchas veces como muy primaria, pero es la base de todo. Es la base de todo. Dios iba a enviar a Israel, al reino del norte, este pueblo que estaba lleno de idolatría, lleno de altares de Baal. Incluso vemos a Elías, dice, yo solo he quedado, dice. Aunque Dios después le dice, no, hay 7.000, dice. A veces queremos pensar así, yo solo tengo la verdad. Y ese es un problema también, porque no es verdad. En todos los tiempos hubo fieles. En todos los tiempos hay hermanos que aman y defienden este mensaje. Nuestra parte es, hermano, buscar una iluminación personal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Él quiere revelarnos la gracia. Esta gracia que es eficaz. La gracia no es gracia, hermano, porque tenemos el mensaje de gracia o el glorioso evangelio o gracia y gloria. La gracia es una persona que es Jesucristo. La gracia es esta dispensación en la que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, la sexta dispensación. Una dispensación muy importante porque de aquí sale la esposa del Cordero. Y la gracia es el mensaje que predicamos. La gracia no es un nombre, como muchas veces yo pensaba así. La gracia es más que eso. Y esa gracia tiene poder. Y eso es lo que Dios quería manifestar con Naamán. Porque vemos que Dios le manda a este pueblo que había dejado a Dios, le manda un leproso. Y este es el problema en estos días. Porque la gracia levanta del polvo al pobre. Y vamos a leer poquito por lo menos. Dice en el capítulo 5, en el versículo 1, Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Parece que los roles están intercambiados. En vez de salvar a Israel, Dios salvaba a Siria, porque Israel estaba en desobediencia. Ellos tenían una profesión, pero su andar no era conforme a un andar de fe. Y con esto no estamos hablando de nuestras debilidades naturales solamente, porque eso, hermano, la gracia se ocupa. La gracia nos alimenta, la gracia nos va dando crecimiento, hasta que, como un niño que va creciendo, va dejando los pañales, va dejando de ensuciarse y va buscando ser una persona, un señorito, como decía mi mamá antes de chiquito. Yo era cabezudo, los que me conocen saben. Pero la gracia provee algo que no da ningún otro mensaje. Provee crecimiento. Podemos leer muchos versos, pero ahora vamos a leer. La gracia provee edificación. Nosotros muchas veces miramos otro mensaje y anhelamos lo que otro mensaje tiene. Y eso es porque todavía no hemos tenido la iluminación de la gracia de Dios. No vemos lo que puede llegar a ser la gracia y lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Bueno, dice en el verso 2, y de Asiria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a una mujer de Naamán.
Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, todo empieza por una muchacha. Hay un tratado que se llama así. Me estaba acordando cuando estudiaba. Ella no miró que ella era esclava. Ella no dijo si me van a creer o no me van a creer. Ella por fe testificó que había Dios en Israel. Y eso es lo que hizo que todo esto sucediese. El poder declarar con fe, no mirando la circunstancia. Y eso es lo que justamente no ocurría. En tiempo de apostasía nosotros no miramos a Dios, miramos nuestra vida, nuestro estado. Pero nuestra falta está, hermano, en no mirar también nuestra posición. Nuestra posición en Cristo es muy importante, porque no podemos enfatizar una ni la otra. Es un equilibrio. Nosotros en el Evangelio de Pablo encontramos, primero, toda la provisión, y siempre todas las cartas terminan con la parte práctica. Pero eso viene después. En el capítulo 12 de Romanos dice: os ruego por las misericordias de Dios, en vista de toda la provisión, dice, que presentéis vuestros cuerpos. Y esto, hermano, es solamente por la iluminación del Espíritu. La práctica no va a venir, nuestra vida no va a cambiar si no entendemos la gracia de Dios. Si no entendemos el amor de Dios, porque corremos peligro de caer primeramente en la religiosidad. Creer que es un deber lo que estamos haciendo. Y hermano, estamos en la familia de Dios donde todo se hace por amor. El amor de Cristo no constriñe, dice la palabra, ya sea a predicar el Evangelio o a rendir nuestra vida al Señor. Eso es lo que hace la gracia, que la hace tan diferente de cualquier otra doctrina. Es maravillosa esta gracia. Cuando la entendemos bien, no tiene rival. No tenemos nada que pedirle a otra doctrina, hermano. El problema que hacemos con los leprosos. Ese es el gran problema hoy. Y el Señor realmente quería que Israel vea que su elección no había cambiado. Damos gracias al Señor que nosotros en nuestra fe variamos, pero el Señor es el mismo. Estamos estudiando los nombres de Dios. Estamos hablando, la hermana hablaba del Dios Todopoderoso, el Shaddai. Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Ve delante de mí y sé perfecto. Ahí vemos la gracia declarada a Abraham. Porque Él es Dios Todopoderoso, porque Él es la fuente inagotable de poder. ¿Para qué? Para vencer al hombre viejo, para vencer al mundo y para vencer a Satanás. En la cruz encontramos concentrado el poder de Dios. Y ese poder es el mismo, no menguó. Dice: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y dónde encontramos, hermanos, sino en la gracia al Dios Todopoderoso? Aquel que realmente nos da la capacidad y hace nuestros pies como de ciervas para correr esta carrera. Solamente la gracia de Dios enfatiza a Dios, enfatiza a Cristo y a su obra de la cruz. Otras doctrinas enfatizan la práctica del creyente. Entonces un hombre muy bueno se levanta y enseña la vida práctica. Sí. Entonces, ¿sabe qué pasa ahí, hermano? Cambiamos a nuestro Señor. Cambiamos y desviamos nuestra mirada de nuestro Señor y empezamos a mirar a los instrumentos. Pero Dios, yo le digo, hermano, es mejor poner la vista en Dios porque Él no cambia. Si usted necesita algo de Dios, no espere de su hermano. No espere traer un instrumento, ni de lejos ni de cerca. Mire a Dios, Él no cambia. Él no cambia. Tenemos todo a nuestro alcance, todo. Lo único que necesitamos es servirnos por la fe. Dios iba a llevar a Naamán con Joram.
Joram sacó los altares, pero él seguía viviendo como su padre. Él seguía viviendo realmente en incredulidad y apostasía. Y cuando hay apostasía no hay fe, no hay amor verdadero, no hay nada. Entonces, dice, vamos a leer, verso 4, y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo no busca más que ocasión contra mí. ¿Qué hacemos con los leprosos? Dios mandó un leproso. Nosotros hablamos de la gracia de Dios. Hablamos de la gracia hasta que encontramos un leproso. El rey de Israel no sabía qué hacer con el leproso. ¿Qué es lo que está haciendo este? Dice. Este me está buscando roña. A veces Dios presenta un caso difícil en la congregación y no sabemos qué hacer. Es porque nuestra fe, hermano, no está fundada. No sabemos cómo actuar. ¿Será que Dios le ama a ese que viene así? Ya sea incrédulo o creyente. ¿Será que Dios le ama? ¿Será que le podemos recibir? Vamos a ver en el libro de Job. Job, él se veía muy bueno delante de Dios. Job era perfecto, Dios dice así, que él era perfecto. Pero necesitaba ser perfeccionado. Todos nosotros tenemos la perfección de Cristo. Somos perfectos en Él. Dice en Colosenses capítulo 2. Vosotros estáis completos en Él. Como somos miembros de su cuerpo, gozamos de su perfección. Cada creyente nuevo, hasta el más antiguo, es perfecto. No puede ser más perfecto de lo que es, pero sí puede ser perfeccionado. Y esa perfección tenía que ver Job que era por medio de la aflicción. Tenía que ver que él todavía necesitaba ser purificado. Si Dios hubiese sacado a Job de la prueba cuando él dijo, desnudo vine, Jehová dio y Jehová quitó, y si ahí se hubiese terminado su prueba, Job hubiese sido un vencedor total. Pero ahí no se terminó la prueba. Vinieron los amigos y se sentaron alrededor de él y le miraban como buitre. Así somos, hermano, así es la carne, así es el viejo hombre. Miramos así, pero Job era igual. Job era igual. Job tenía que aprender, porque este es un trato personal que tenemos con Dios para poder entender su gracia. Si no entendemos su gracia, ¿cómo vamos a alcanzar la gloria? Por eso después Job dice, ahora, dice, mis ojos te ven, dice. Pero todavía estaba todo sarnoso. Es algo, una revelación tremenda. Y va y le dice a los amigos, dice, vengan que Job va a orar por ustedes. Y Job sarnoso va y ora por sus amigos. No los sana todavía, porque ellos no tenían que mirar al instrumento. Job no tenía que mirarse a sí mismo.
La fuente estaba en Dios, que no cambia. Porque la gracia provee esa provisión. Y la gracia se encarga de limpiar. No vaya a pensar que a Dios le faltan recursos para transformar una vida. A veces queremos meter nosotros la mano y queremos echar a todos los leprosos, si fuera posible. Pero me gusta porque Job oró. Vamos a ver. Primeramente, vamos a ver en Job capítulo 29, en el verso 20. Note lo que pensaba Job de sí mismo. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Cuando Job hablaba, todos escuchaban y Job estaba así, estaba hinchado. Y dice, si me reía con ellos, no lo creían, porque este no se ríe nunca, es tan religioso que no se ríe. Y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Capítulo 30, verso 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros en mi ganado. Note qué manera de hablar de Job. ¿Cuántas veces nosotros leímos la historia de Job y decimos qué perfecto que era Job porque él aceptó de Dios todo? Pero Dios miró más allá de lo que se veía en la vida de Job. Dios miró esto, cómo él pensaba de los demás. Él pensaba que los otros eran como perros y que él era el más grande. Y ahí Dios tuvo que orar. La gracia, si hay algo que hace es nivelar. La gracia nivela. Primeramente, para salvación dice, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, verso 23. No hay justo. No hay. Todos son merecedores de la condenación de Dios en el primer Adán, en el Adán viejo. No hay justo. Entonces, todos necesitan recibir la gracia de Dios. Y ahora ya estando en la gracia, todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos la misma posición. Y eso es muy importante. Para arrancar es muy importante entender esta verdad. Porque nosotros pensamos, yo no soy como ese que está ahí. Yo no soy como el hermano fulanito. Yo no soy así. Y nos comportamos como un fariseo solamente. Pero Dios que es tan bueno, Dios que es tan fiel, Dios había visto esto en la vida de Job. Y Dios va a obrar en la vida de Job. Ahora, Job está en esa condición que él veía que estaban los otros. Job está en esa misma condición. Dice en Job capítulo 19, dice en el verso 13, hermano, cuando nosotros pasamos por la escuela del Señor, si pasamos por la escuela del Señor, salimos aprobados, porque por algo estamos en esa escuela, y Él se encarga de enseñarnos. Dice, capítulo 19, verso 13, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Y dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Note qué tremendo. Job ahora
está expuesto delante de todo, porque mientras él era bueno, todos se acercaban. Pero ahora está todo sarnoso. Y dice, buscó mis parientes, dice. A los más cercanos, dice. Se alejaron todos, dice. Corremos de los leprosos. En la ley, en la antigüedad, el sacerdote no debía tocar al leproso. Hay uno solo que tocó al leproso. Gloria al Señor, hermano. Muchas veces queremos que un hombre nos toque, pero hay alguien que es nuestro pariente cercano. Hay alguien que se hizo cercano a nosotros. En la antigüedad, cuando una persona caía en desgracia, estaba la costumbre del pariente cercano. Venía el pariente cercano y tenía que tener 3 requisitos. Primeramente, tenía que tener los medios para levantarle, para ayudarle. Tenía que existir ese pariente. Y luego tenía que querer. Tenía que querer. Y es muy hermoso porque Dios se va revelando, como la hermana decía. Hago hincapié en la hermana porque fue la única predicación que escuché. Dice que Dios se va revelando por etapas. Y Dios se va revelando a Job. Él que se creía tan grande, él ahora necesita urgentemente un pariente cercano. Un pariente redentor. Y dice en el verso 25, bueno, si alguien cayó, si alguien necesita ser levantado, podemos decir con toda seguridad la revelación que tuvo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Job es el escrito más antiguo de la Biblia, hermano. Y esta revelación que tuvo Job no es poca cosa. Él tuvo la revelación de Jesucristo. Antes que Abraham, Jesús dijo, Abraham vio este día y se gozó, dijo. Pero Job tuvo un privilegio. Job tuvo la revelación del Redentor. Este Redentor llevando su falta, llevando su enfermedad, llevando su pecado, su debilidad, colgado en una cruz, tomando su lugar. Porque a veces pensamos que la gracia es para el que viene afuera, ¿vio? Pensamos que para el que viene la gracia. ¿Y los de adentro? Bueno, los de adentro, hermano, tenemos un privilegio porque estamos en la casa de papá. Tenemos un Redentor, el cual vive, porque Él venció la muerte. Y si no hay uno que se levante y levante esta bandera de la gracia, tenemos nuestro Redentor, quien fue levantado en alto hace 2000 años, pero que Dios mismo al tercer día resucitó. Por eso Él vive. La gracia no pierde eficacia. No vaya a pensar como Job, esa gracia es para el hermano fulano en este momento. No, esa gracia es para mí. Esa gracia es mía. Y yo comparto con usted, hermano. Pero es mía, yo quiero para mi vida esa gracia. Esa gracia es maravillosa. Esa gracia, hermano. Maravillosa gracia cantamos. Aleluya. Si esa gracia, hermano, se revela en nuestro corazón. Si esa gracia, hermano, llega a ser real en nuestra vida, se la vamos a poder dar a conocer a otro. Yo conozco a un Dios de gracia. Un Dios de gracia. Ese es mi Dios, mi Padre Celestial. Ese es mi Padre. La gracia de Dios revelada cantamos. En Cristo Jesús decimos, mi Señor. La revelación de su gracia. La gracia. Hablemos de la gracia. Hablemos de la gracia. Gracias a Dios por su gracia. Yo no quiero otro mensaje. Porque en este mensaje toda la responsabilidad está sobre mi Señor.
Pero en otro mensaje yo tengo la responsabilidad. Por gracia somos salvos. Y un día vamos a echar corona, dice Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 4. Y vamos a decir, por gracia. Todo es por gracia, porque todo es por fe. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar si no es por fe? Si es por fe, es por gracia. Si es por fe, es por gracia. Necesitamos la revelación de la gracia. Y esto es lo que tiene Job en el peor momento. Yo sé que mi Redentor vive. Él existe. Había 3 requisitos. Él existió. Él vino, dejó su manto de gloria. Se humilló a sí mismo, se vació de su poder, de su majestad. Y vino a tomar el lugar de hombre, pero no de un hombre grande, de un siervo. Tenía que bajar a lo más bajo para poder levantar lo que más pueda, para poder levantar todo, alcanzar a todos. Ese existía, y no vamos a entrar porque hay muchas citas. Él tenía la capacidad. En el libro de Ruth encontramos que el fulano no pudo redimir a Ruth, porque él no quería comprometer su heredad. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no tiene vergüenza de usted y de mí. Y eso nos enseña cómo debemos mirarnos a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Cómo debemos mirarnos? Porque nosotros nos miramos y nos conocemos en la carne. ¿Cómo debemos mirarnos a nosotros mismos? ¿Con qué está identificado usted? ¿Con su vieja creación o con su nueva creación? Yo me identifico con la nueva creación porque más me conviene. Cuando no creíamos vida eterna, decía, vos sos salvo, siempre salvo, total, hacés lo que querés y te vas al cielo igual. Pero cuando entendemos la gracia, entendemos que nos conviene identificarnos con Cristo. No siempre con nuestra vieja vida. Porque mientras usted se identifique con su carne, usted no va a poder recibir la bendición. Porque usted se está mirando que usted no es merecedor. Y la bendición es por gracia. Ahí usted va a empezar a crecer. Ahí, entendiendo la gracia, esa gracia le va a ir transformando de gloria en gloria. Le va a hacer libre. Acá no va a necesitar sanidad interior. No. Señor, la nueva creación es sana. ¿Qué vamos a sanar? Si la nueva creación es sana. Esa nueva vida se tiene que desarrollar, como decía el hermano nosotros. Esa vida es perfecta. Necesita, como dijimos, ser perfeccionada. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. La iglesia que conoce el mensaje de la gracia enfatiza a Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si no, no hay esperanza. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la cara de Jesús. Él resplandeció en nuestros corazones. Y algo que resplandece es algo que llama la atención. Pedro, mirando esa luz, dice, es una luz admirable. Una luz que produce admiración. Pero nosotros queremos mirar otra cosa a nuestro hermano y a nosotros. Queremos mirar, yo no puedo dejar este vicio. Yo no puedo alcanzar aquello, yo no puedo alcanzar esto. Todo es no. Todo es no. Pero cuando empezamos a mirar cómo Dios ve, desde que estaba en la escuela dominical, una hermana, José Luis se debe acordar, nos enseñó que Dios nos ve a través de Cristo. Dios nos ve a través de Cristo.
Y eso es muchas veces lo que nos olvidamos, de nuestra posición. Por eso no alcanzamos, hermano. Honestamente, por eso no alcanzamos. Si Balaam hubiese sido dejado maldecir a Israel por ver su estado, Balaam, ¿no? Pero dice que Dios lo llevó a las altas cumbres para que lo vean. Lo tuvo que levantar para ver a Israel. Y solamente vio hermosura. Y con esto, hermano, no estamos justificando nada. Lo que estamos diciendo, hermano, es lo que nosotros somos. Si usted entiende lo que usted es, usted va a poder avanzar y alcanzar más. La cara de Cristo está en usted. Y cuando Dios lo ve a usted, Dios le anhela. Y cuando nosotros miramos a nuestros hermanos, los anhelamos. Anhelamos a nuestros hermanos. Amamos, no hacemos diferencia. Entre el reino del sur o el norte, no. Porque eso nos saca el poder. Este mensaje de gracia tiene poder, dice Pablo, para sobreedificarnos y darnos una herencia. Así dice la palabra. Pero la gracia, si la gracia no es práctica, no mire lo demás para ser práctico. Primero que la gracia sea práctica en su vida, en mi vida, para que yo pueda, hermano, manifestar ese poder en mi vida y convencer a otros. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando nosotros encontramos a Jesús, cuando se encontró con un leproso, como dijimos, necesitábamos un pariente del Redentor, alguien que realmente nos levante, alguien que tenga compasión de nosotros. Pero encontramos que tenemos lo mejor de lo mejor. Vamos a ver en Marcos, Evangelio de Marcos, se me perdió la cita, hermano. Pero debe ser, si no, Mateo capítulo 8. Vamos a ver. Mateo capítulo 8, versículo 1. En Marcos también está. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Me gustó mucho la alabanza que cantaron los hermanos. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Bueno, encontramos acá a nuestro pariente cercano. Él quiere. ¿Será que la gracia me va a dar una oportunidad otra vez? Sí, hermano. Yo quiero, dice el Señor en esta tarde. La gracia siempre dice quiero. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Así me preguntó un hermano, ¿será que el Señor quiere bendecirme? Y bueno, vamos a ver lo que dice la palabra, le digo. Dice, amado, yo quiero. Yo quiero. El hombre, por ahí no quiere. David dijo, maldigan ellos, pero bendice tú, dice. ¿Cómo vemos en la vida de David que él entendió el amor de Dios? Muchas veces hizo buenas decisiones. Mejor caer en la mano de Dios, dice. Qué tremendo, David. Cuando entendemos la gracia, vivimos delante de Dios. Podemos levantar nuestra cabeza porque nos miramos nosotros mismos a través de Cristo. Él nos tocó y nos ha hecho limpios. Hermano, vamos adelante. Vamos adelante. No hay cosa que el Señor no pueda arreglar. Dios es Dios de oportunidades, pero hay que aprovecharlas.
¿Cuántas veces este leproso habrá sentido esa mano sobre él? Nunca. Siendo leproso nadie le tocaba. Usaban sus manos para tirarle piedra. Pero ahora viene uno y le toca, dice, y le dice, sé limpio. Esa es la gracia. Esa es la gracia, hermano. Maravillosa gracia. Otra cosa no es gracia. Esa es la gracia. Pero vamos a volver en Segunda de Reyes ya para ir terminando. No pudimos desarrollar todo, hermano, pero por lo menos algunas cosas. Mensaje principal. Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Vemos cómo este hombre, hermano, no tiene nada de fe. Porque si él no quería recibir a este leproso, por lo menos lo hubiese hecho como hizo Ezequías. Ezequías, cuando dice que llegaron los mensajeros del rey de Asiria para destruir a Israel, dice que tomó las cartas y las puso delante de Jehová y miró a Dios. Dice el Salmo 34, los que miraron a él fueron alumbrados. Y ahí Dios dio la victoria. Pero este rey no tiene fe. La gracia, cuando es una profesión, es lo mismo que usted tiene un avión pero no vuela. Es muy lindo el conocimiento. Es lindo, sería acá y podemos dar cátedra y dar los significados y bueno, podemos hablar muchas cosas. Pero qué linda es la gracia revelada, hermano. Si tenemos algo, tiene que tener poder. Si no, no es gracia. La gracia tiene poder. En este caso, este rey no tenía poder. Porque note lo que dice. Vamos a volver a leer. Y dice en el verso 6, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios, se oyese... Perdón, estoy leyendo, se me fue la página. Y dice en el verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios? Él se mira a sí mismo, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él sabía bien que es el único que puede dar vida, es Dios. Y así nosotros hablamos de Dios. Hablamos de la gracia de Dios. Hablamos que la salvación no se pierde. Y esa es nuestra bandera, lo parece. Pero es mucho más. Nosotros podemos gozar lo que dice en Romanos, la abundancia de la gracia. Eso somos nosotros los que podemos gozar de la abundancia de la gracia. No se quede con eso, hay más. Gracia sobre gracia, dice que trajo el Señor. Bueno, este hombre conocía, pero no tenía luz. Pero vemos, hermano, dice en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Él era la representación del pueblo, él era la representación de Dios delante de las demás naciones que estaban mirando cómo actuaba este rey, que era el rey de Israel. Pero ahí estaba Eliseo. Cuando nosotros hablamos, queremos hablar y decir, los hermanos que no tienen enseñanza, ya sabemos que no tienen enseñanza. ¿Y nosotros? ¿Tenemos revelación de la enseñanza? Tenemos que mirar hacia adentro, ya es tiempo de dejar de mirar hacia afuera. La esposa de Cristo es como una costilla que es separada del cuerpo. Nosotros ya estamos afuera de ese cuerpo. Ahora tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Somos una costilla. Y de esa costilla Dios va a hacer una mujer para presentar a Adán, al Adán celestial. Y dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, se envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta
en Israel. Acá encontramos a un varón de Dios. Un varón. Esto nos habla de madurez. Nos habla de un hombre. Este varón se había formado a los pies de Elías. Y es muy hermoso. Porque antes de partir Elías, le hizo cruzar el Jordán. Antes de partir dice que le hizo cruzar el Jordán. Porque él era de Galaad. Y Galaad, si usted ve, el río Jordán corre así, y de este lado era Canaán, y de este lado era una porción que no era la porción que Dios le quería dar, pero porque estaba de este lado del Jordán. Y Elías era de los moradores de Galaad, de este lado. Pero él no se va sin dejar a Eliseo en Canaán. Y es muy significativo porque cuando Eliseo lo manda a Naamán, lo manda al Jordán otra vez. El Canaán sabemos que nos habla de los lugares celestiales, donde está nuestra provisión. Hermano, hay gente que tiene entre los ojos la provisión y hay gente que tiene entre los ojos la práctica. Y las dos van juntas. Pero por la provisión alcanzamos la práctica. Es imposible sin provisión alcanzar la práctica. No debemos enfatizar ninguna de las dos. Porque la provisión misma se encarga de enfatizar la parte práctica del Evangelio. La gracia nos transforma. Pero nosotros tenemos que creer que esta gracia tiene poder. Porque si no vamos a empezar a poner nosotros la mano en la vida de los hermanos. Vamos a empezar a hacer nosotros y no dejamos a Dios. Toda su obra es hecha con fidelidad. Él no necesitó de nadie para crear los cielos y la tierra. El Espíritu Santo anidaba sobre el desorden. No abandonaba la creación de Dios. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, hermano. Esta noche, si usted no es lleno del Espíritu Santo, busque ser llenado del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el agente de la obra de Dios, el que ejecuta la voluntad de Dios en la tierra. Tenemos todo, hermano. Si entendemos la gracia, nos damos cuenta que tenemos todo. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? La sana doctrina. Seamos celosos del mensaje también. La palabra de Dios, amén. Esa palabra, hermano, usa el Espíritu Santo. Pero la obra es de Dios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, dice. Tenemos que dar la palabra, hermano. Y dejemos que el Señor haga las cosas en la iglesia. Dejemos los asuntos espirituales al Señor. Pero ahora sí, en lo que es doctrina, tenemos que ser firmes, porque de eso depende todo. La iglesia es una columna y baluarte de la verdad. Por lo menos la iglesia que conoce este mensaje. Yo le animo, hermano, a poder seguir escuchando este mensaje de gracia y gloria, mensaje de preparación, que nos enseña a ver cómo Dios ve, no como nosotros queremos ver o como a veces escuchamos en la radio o en la televisión. No, la doctrina es una. Sigamos en la línea, enseñando la gracia, porque la gracia va a ser de principio a fin. Que el Señor le bendiga, hermano.